de verificarla con la palabra de Dios a la luz de acontecimientos que pueden afectar el pueblo de Dios en el contexto espiritual, en el contexto bíblico o aún hasta en el contexto doctrinal. Estaremos viendo aplicaciones de lo que está en la Biblia en cuanto a situaciones de eventos en la vida de hombres que con su testimonio pues lamentablemente dieron a conocer los tremendos efectos desastrosos de lo que hace la hechicería carismática. En el día de hoy, con integridad, vamos a decir que no necesariamente presentamos este tema porque seamos expertos en él, pero sí tenemos suficiente plataforma en lo práctico en donde hemos confirmado hasta dónde, cuando la hechicería carismática entra, cuánto daño puede hacer. Entonces el propósito del tema es educarnos, instruirnos y estar alertas a todo aquello que parece verdadero pero proviene de lo falso. Parece justo pero realmente es injusto. Parece del mundo de la fe pero realmente está envuelta la manipulación de las emociones y también la falsificación de obras que no son del espíritu, son de la carne o provienen de raíces emocionales. Una aclaración porque queremos mantener integridad y respeto. Nosotros no tenemos como fin lanzar algún ataque personal contra ninguna iglesia, ningún ministerio, ningún apóstol, ningún profeta, ningún pastor, porque si somos íntegros, este es un asunto que conforme lo vamos a ir conociendo, vamos a reconocer que todos podemos estar expuestos a infiltraciones del mundo maligno y podemos estar expuestos a falsificaciones también. Entonces necesitamos mucho la ayuda del Espíritu Santo para que nos quite por un lado el velo de nuestro entendimiento, pero por el otro lado nos dé discernimiento y sabiduría para no cruzar líneas y mantenernos solamente dentro del marco de lo que es bíblico y de lo que concierne a las necesidades del pueblo de Dios. Así es que yo le voy a hacer varias recomendaciones. No creemos que el sensacionalismo es necesario para tener una clara comprensión de todo lo que nos enseña la Biblia en cuanto a este tema. Creemos que sí, somos llamados a ser honestos e íntegros y reconocer que nuestra sabiduría humana no es la herramienta principal, sino que nuestra disposición a la sabiduría de Dios es la necesidad más grande que tenemos cuando entramos a tratar asuntos como estos. Le voy a recomendar que evite usted conjeturas. O sea, que mientras usted está recibiendo la enseñanza, no permita que su mente empiece a divagar y empiece a decir: ah, sí, es cierto, porque a mí me pasó esto con fulana, con mangana, con tal pastor, con tal profeta, con tal apóstol, con tal evangelista, con tal misionero. O sea, vamos a tratar de mantener una disciplina y una integridad mental para que podamos prestarnos a la revelación del Espíritu Santo. Y yo creo que esto lo tenemos que recibir bajo la unción y la revelación del Espíritu Santo para que pueda, por un lado, instruirnos, pero por el otro lado, edificarnos y al mismo tiempo sentar herramientas sólidas que nos permitan preservarnos cuando inevitablemente podemos ser confrontados ante situaciones o experiencias donde no estamos seguros el origen de lo que se nos está ofreciendo. ¿Se origina lo que se nos ofrece en la verdad o se origina en la mentira? ¿Se origina en lo real o se origina en el sensacionalismo? Emocionalismo, legalismo, a veces se toman de la mano. Y dentro de lo que opera en la hechicería carismática, vamos a encontrar honestamente que hay muchas cosas que son falsas, pero son tan convincentes que se parecen a la verdad. Muy bien, ¿estamos claros en esto? Así es que evite distracciones y vamos a pedirle al Espíritu Santo que en esta noche Él sea nuestro mentor y que no permita que se enseñe nada que esté alterado, manipulado
o torcido, que sea una enseñanza íntegra que provenga claramente del corazón de Dios a nuestro espíritu, y que Dios nos dé revelación en esta noche, integridad espiritual, para que no aceptemos ninguna enseñanza que está manipulada o mezclada con engaño, con mentira, con error o con motivaciones equivocadas. ¿De acuerdo? Espíritu Santo, en esta noche reconocemos la necesidad que tenemos de tu presencia en la enseñanza. Queremos que seas nuestro mentor, nuestro maestro por excelencia. Espíritu Santo, disponemos nuestros sentidos naturales bajo tu cobertura. Disponemos nuestra mente y las facultades racionales e intelectuales en el nombre de Jesús. La rendimos a la autoridad soberana del Espíritu Santo. Disponemos nuestra alma, nuestro corazón y nuestro espíritu, y pedimos una unción de integridad, de sabiduría verdadera, y confesamos obras sobrenaturales del Espíritu Santo. Ahora, mi Dios, háblanos, aconséjanos, instrúyenos y permítenos conocer tu verdad. Díselo, mi hermano: quiero conocer la verdad, quiero caminar en la verdad, quiero permanecer en la verdad. Ayúdame, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Muy bien. Ay, Señor, cuídanos del mal. Lo que tenemos acá es una ilustración solamente de cómo puede operar y cómo se puede manifestar la hechicería carismática. Vemos que la hechicería tiene diferentes caras, o si quieres decirle, diferentes facetas. Y una de las razones por la cual cuando se introduce o se infiltra la hechicería, por la cual tiene mucho éxito, es cuando ignoramos o hay puntos ciegos en nuestro entendimiento, o ignoramos la plataforma bíblica de cómo operan los espíritus, por ejemplo, de falsedad, de error, de engaño y de mentira. Estos espíritus con frecuencia buscan áreas débiles en nuestro entendimiento y en nuestro conocimiento. En otras ocasiones, estos espíritus saben lo que nosotros queremos oír y lo que queremos conocer. Lamentablemente, ellos saben cuando tenemos desventajas en cuanto a lo que es el discernimiento, y en cuanto principalmente a todo lo que contiene el libro de Dios. Entonces, mi hermano, para conocer la plataforma bíblica, tenemos en primer lugar en Gálatas capítulo 3, 1 al 5, un lenguaje bastante marcado, a través del cual el apóstol Pablo confronta no al mundo inconverso, pero confronta a los creyentes en Galacia. ¿Okay? Y notamos que aquí hay confrontación al mismo tiempo que hay reprensión, pero también aquí hay un lenguaje muy definido que nos presenta bajo la unción del Espíritu Santo, y a través de este lenguaje nos permite identificar cómo si hay diferencia entre las obras de la carne y las obras del Espíritu. Si hay diferencia entre lo que proviene de la verdad y lo que proviene del error o del engaño. También hay diferencia entre lo que proviene del entendimiento de Dios y lo que proviene de la mente natural o del entendimiento del hombre. Y entonces, antes de ver esa escritura, vamos a poner una definición. ¿Cómo podríamos definir la hechicería carismática? Básicamente diríamos que es el ejercicio del control sobre los miembros. ¿Quiénes son los miembros? El cuerpo de Cristo, de la iglesia, por líderes en autoridad. Llámese pastor, llámese profeta, maestro, apóstol, evangelista, misionero o levita o director de cualquier departamento. No importa en qué nivel de autoridad nos estemos moviendo, desde el momento que se empieza a ejercer como método principal el control, la manipulación o motivaciones equivocadas
que no están de acuerdo con la palabra de Dios, le estamos abriendo la puerta ampliamente a todos los espíritus que tienen que ver con hechicería carismática. Nota en el lenguaje que Pablo utiliza aquí, les llama a los creyentes, ¿cómo los llama primero? No les dice mis amados, mis preciosos, hermoso cuerpo de Cristo. Le está hablando a la iglesia, pero los está llamando insensatos. O sea, ¿por qué los está llamando insensatos? Porque Pablo había recibido noticias de tremendos trastornos, confusiones y conflictos que se estaban operando dentro de la iglesia. Y cuando él analiza bajo el discernimiento de Dios las quejas que le estaban llegando, Pablo recibió revelación del Espíritu Santo y el Espíritu le mostró que los creyentes se habían desviado, habían aceptado enseñanzas, doctrinas y habían abrazado conceptos e ideas que parecían verdaderos, pero que estaban en contra de Jesucristo, de su obra, de su muerte, de su resurrección, en contra de la ley y en contra de los propósitos de Dios. Y entonces él les hace una pregunta: ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Y vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado, ¿cómo? ¿Confusamente? Claramente entre vosotros como crucificado. En otras palabras, si tú ya tienes la verdad, tienes el testimonio, tienes la palabra, tienes la obra de Dios en tu vida, ¿por qué irte y a curiosear algo que puede crear una puerta abierta? La fascinación. Esta es una palabra que tiene que ver con hechicería. ¿Sabes lo que está diciendo? ¿Quién te hechizó? ¿Quién te trajo palabras que te bloquearon tu entendimiento y luego alteraron tu convicción acerca de lo que es Jesucristo, de lo que hizo Jesucristo y de lo que ha provisto Jesucristo para ti? Fíjate que Pablo no solamente creía que Jesucristo era Salvador, Pablo creía que Jesucristo también era el Señor. ¿Cuántos lo creen igual? Dale un aplauso en esta noche a Jesucristo como Salvador y como Señor. Entonces escúchame, Pablo tiene autoridad de parte de Dios porque él los había guiado a Cristo, pero también él los había instruido en Cristo. Y Pablo tenía un mensaje cristocéntrico. Dígalo conmigo, un mensaje cristocéntrico. Pablo como apóstol no estaba preocupado porque los creyentes lo siguieran a él como una figura de autoridad. Pablo como apóstol estaba preocupado porque los que habían venido a convertirse en la iglesia del Señor en Galacia vivieran ante la autoridad, ante la verdad, ante el testimonio y ante el señorío de Jesucristo. Pero por ahí vino alguien con enseñanzas, con prácticas, con palabras, con doctrinas aparentemente bíblicas, convincentes, y entonces los creyentes que ya estaban con un mensaje cristocéntrico comenzaron a prestar su ¿qué? Su oído. Híjole. Luego comenzaron a prestar su mente, porque comenzaron a razonar lo que se les estaba enseñando, y ellos no se dieron cuenta cuando ya no era solo el oído, ya no era solo su mente, ahora estaba infiltrándose su espíritu y estaban activando su voluntad, pero ya no bajo lo que se les había entregado, sino bajo la enseñanza contaminada y las prácticas contaminadas que habían recibido. Escucha bien esto, mi hermano. Cada vez que tú y yo aceptamos sin verificar una práctica, una enseñanza,
una palabra profética, una declaración que afecta nuestro espíritu, nuestras creencias, nuestros conceptos acerca de la palabra de Dios, y no nos sentimos cómodos, pero aún así le damos consideración. Nosotros le estamos dando autoridad a los espíritus de mentira y de engaño para que nos traigan conceptos, ideas, y luego entonces comiencen a sembrar semilla que parece de Dios, pero no es de quién. No es de Dios. Entonces, nota lo que les está diciendo aquí. Habiendo comenzado por el Espíritu, mayúscula. ¿Qué pasó? ¿Hubo una transición, sí o no? Ahora vais a acabar por la carne. En otras palabras, sus acciones, sus comportamientos se han alterado. Sus proyecciones y su testimonio no está de acuerdo a las leyes, a la autoridad, al testimonio, a la revelación y a la verdad del Espíritu Santo. ¿Por qué Pablo dice eso? Porque cuando tú y yo le damos la bienvenida a algo que está mezclado, que está contaminado y que no proviene de la palabra, no proviene del Espíritu Santo, entonces, ¿qué hacemos? Que le abrimos la puerta a todo lo que puede crear bloqueos, barreras y perturbación, y luego entra el espíritu de manipulación a controlar nuestras decisiones, nuestras ideas y nuestro estilo de vida. Entonces, el fruto, grábate esto siempre, el fruto de lo falso no proviene del Espíritu Santo, proviene de los espíritus. El fruto de lo falso apela a las emociones, al hombre natural, y por lo tanto produce lo carnal. Lo carnal no puede competir con lo espiritual. Entonces, cuando la verdad es distorsionada, ¿qué es lo que sucede? De que entra la manipulación de lo que parece verdadero, pero realmente es mentira. Y por eso en estas palabras el apóstol está diciendo: tantas cosas habéis padecido en vano. Si es que realmente fue en vano, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Wow, esta es una confrontación tremenda, hermano. Porque nota una cosa, Pablo está hablando de acuerdo a los fundamentos establecidos bajo el señorío de Cristo. Y los fundamentos establecidos bajo el señorío de Cristo incluyen no solamente que Cristo dejó su trono de gloria, sino que Cristo cumplió todas, sin faltar una, las demandas de la ley. Y entonces, como Pablo sabía que a los que les hablaba no era gente ignorante en cuanto a la ley, era gente conocedora, por eso les presenta este desafío. Si lo que ustedes recibieron en Cristo de pronto ya no es más importante que lo que ustedes están oyendo de maestros legalistas, entonces pregúntense si el cambio que ustedes tuvieron fue por el Espíritu o fue por la ley. Evidentemente la ley te provee conocimiento, pero no te cambia. El Espíritu sí te cambia. Amén. El Espíritu de Dios imparte vida. El Espíritu de Dios imparte conocimiento, revelación. El Espíritu de Dios tiene que ver con la verdad, tiene que ver con lo sano, con lo justo, con lo honesto, con lo verdadero. Y por eso cuando Pablo les llama insensatos, les está diciendo cómo, teniendo ya el testimonio de lo verdadero, fueron hechizados y atraídos por lo que parece verdad, pero no es de la verdad, es de la mentira.
Entonces, los trastornos que ustedes tienen en su vida personal, los trastornos que ustedes tienen en su vida moral, los trastornos que tienen en su vida matrimonial, familiar y espiritual, no es porque Jesucristo ya no les está ministrando su espíritu, es porque su espíritu ya no está de acuerdo con las mentiras que ustedes recibieron. ¿Cuántos entendieron eso? Ahora, ¿qué métodos o qué diferentes patrones se utilizan en la proyección y la manipulación de la hechicería carismática? Bueno, los creyentes en Galacia evidentemente primero escucharon enseñanzas, escucharon declaraciones, y muchas de las declaraciones que escucharon, sin duda que no eran de otro libro, sino que del libro de la ley, y empezaron a recibir interpretaciones. Lo que pasa es que ellos no se dieron cuenta cuando lo que estaban recibiendo contradecía el testimonio del señorío de Cristo. Mi hermano, escucha esto. Una de las metas principales de la hechicería carismática es crear interferencia. Dígalo conmigo, crear interferencia. La pregunta es, ¿interferencia con qué? Número 1, con la verdad de Dios. Número 2, con la palabra de Dios. Número 3, con el señorío de Cristo. Entonces, no importa cuánto carisma tenga un predicador, en el momento en que sus dones, sus habilidades, sus declaraciones, su profecía comienza a interferir con el señorío de Cristo en nuestras vidas, ahí se sientan ya los fundamentos para la hechicería carismática. En el momento en el cual la atención de un creyente comienza a desviarse de la palabra, de las obras del Espíritu, del testimonio del Espíritu y del señorío de Cristo, para ponerlas en el llamado o en el instrumento que predica, enseña y ministra, prepárate para desastres de toda índole, porque todo lo que desplaza el señorío de Cristo en el espíritu del hombre no es aceptable delante de Dios. ¿Oyeron eso? Todo lo que compite con la gloria de Dios, lo que compite con la persona del Espíritu Santo, lo que compite con la revelación divina, automáticamente ya hay infiltración. Y por eso es que a veces es muy difícil distinguir entre lo falso y lo verdadero. ¿Te digo por qué? Porque la Biblia nos demuestra que muchos que practicaron la hechicería carismática la empezaron a practicar sin que se dieran cuenta ellos mismos. 2, cuando ellos empezaron en su llamamiento, por ejemplo en el Antiguo Testamento, los profetas que cayeron en la hechicería carismática, un buen ejemplo lo tenemos con Balaam. ¿Cuántos se acuerdan de Balaam? ¿Podemos negar que Balaam era un profeta genuino? No. Era un profeta llamado genuinamente, aprobado por Dios, ungido por Dios y con tremendo talento y tremendo don y unción profética en su vida. Imagínate, para que Dios lo haya puesto como el profeta para bendecir y proteger en el mundo espiritual a su pueblo y proteger sus propósitos, quiere decir que Dios lo había ungido, lo había escogido, le había confiado los destinos espirituales de toda la nación de Israel. Pero leemos y sabemos, y no vamos, bueno, esto está para más adelante, solamente te lo estoy anticipando. Leemos y conocemos cómo repentinamente un profeta genuino con una palabra genuina empezó a contaminarse y comenzó a pervertirse en su espíritu, en su conocimiento, y progresivamente entonces se puso a disposición de lo falso, de lo mentiroso, de lo contaminado y de lo pagano. Entonces la hechicería carismática, ¿qué trata de hacer? Es
infiltrar lo honesto, lo justo, lo verdadero, lo amable, lo que es de buen nombre, lo que le trae gloria a Dios. Y entonces falsifica a través de manifestaciones aquello que sí es aprobado por Dios. ¿Nos estamos entendiendo? Entonces, los diferentes métodos que se utilizan en la hechicería carismática nos alertan para que nos demos cuenta cuáles son las diferentes maneras en que podemos ser infiltrados y cuáles son las diferentes formas en que puede alterarse lo que es verdadero y podemos empezar a caminar aún sin darnos cuenta en una mezcla, la verdad, la mentira, lo que es genuino, lo que es falso, lo que es justo y lo que es injusto. Dame la escritura de Ezequiel. Nota lo que pasa en Ezequiel. El profeta recibe palabra de Jehová y dice: y tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo que profetizan. ¿De dónde? En otras palabras, puede haber palabra que parece verdadera, pero que no proviene de Dios. De acuerdo a este pasaje, sí. Y lo que no proviene de Dios proviene de dos posibles fuentes. En este caso dice de tu propia corazón. Podríamos traducir y decir también de tus propias motivaciones, de tus propias intenciones o aún de tu propia emoción. ¿Está serio esto, verdad? Ahora escucha lo que dice. Dice: y profetiza contra ellas. En otras palabras, Dios dice: denúnciame lo que proviene del corazón de ellas, porque yo no estoy de acuerdo que mi pueblo viva por lo que gobierna el corazón. Lo único que yo apruebo es lo que viene de mi espíritu. Por lo tanto, denúnciamelas y diles así: así ha dicho Jehová el Señor. Ay de aquellos que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda la edad, para cazar las ¿qué? Santo es el Señor. En otras palabras, dice: las vendas mágicas son puestas a través de ¿qué? De palabra declarada que no nace en el Espíritu Santo, no proviene del Espíritu de Dios, pero sí proviene del hombre natural. Puede provenir de la emoción, puede provenir de la intuición. Déjame hacer una aclaración aquí. Aún con unción, con revelación y con bautismo del Espíritu Santo, la parte de la personalidad y la individualidad nuestra no es eliminada. Queda todavía bajo la decisión nuestra. ¿Le rindo mi individualidad a Dios y al Espíritu Santo, o sigo yo en control de ella? 2. Dejo al Espíritu Santo tomar autoridad en mis motivaciones, en mis emociones, en mis intenciones y aún en los dones que recibí de Dios, o me mantengo yo en control de esas áreas. Y de acuerdo a la denuncia que hay aquí, había profetas que sí eran genuinos, pero que lamentablemente cruzaron ¿qué? Líneas. ¿Cuándo se cruzan líneas? Cuando se profetiza de acuerdo al estado de ánimo, ya sea del profeta o del apóstol o del maestro o del mensajero, y no de acuerdo a la revelación de Dios. Todavía se pueden usar palabras como, por ejemplo, el Señor te dice,
el Espíritu Santo me impresiona que te diga que te espera un tiempo de amor, de paz, de gracia, de fe, de excelencia. Y tú dices, amén. ¿Sabes por qué? Porque honestamente, en la parte natural, ¿a quién no le gusta la fe, la gracia, la excelencia y la prosperidad? ¿A quién no le gusta? Ahora, levanta tu mano si tú dices, ay, hermano, yo soy tan humilde que yo ni pienso en esas cosas. Bueno, el problema no es que se usen palabras bíblicas. El problema no es que se usen declaraciones espirituales y palabras positivas. Lo que se está aquí no argumentando, denunciando, es que esas palabras no las autorizó el Espíritu de Dios para que se profetizaran en determinado momento a determinada persona o en determinadas circunstancias. ¿Entienden la diferencia? Entonces, ¿qué hace? Que todo lo que yo recibo, que nace en el corazón del hombre natural, número uno, Dios no está obligado a respaldarlo. Número dos, Dios no ejerce acción sobre lo que Él no habló, sobre lo que Él no autorizó y sobre lo que Él no profetizó. ¿Estamos oyendo esto? Número tres, por ser un Dios de integridad, de verdad y no de engaño y de mentira. Cuando se declara algo que nace en el corazón y que está contaminado, entonces Él lo que hace es que denuncia lo que no es verdadero. Y por eso a través de Ezequiel surge este pasaje. Ahora, permíteme, antes de entrar a los diferentes medios, quizás no vamos a tener tiempo para describirlos todos, pero vamos a sentar una base esta noche. ¿Cuáles áreas enfáticamente pueden traerles vendas mágicas, la hechicería carismática? Se denuncian, me parece, si no me equivoco, aquí hay tres áreas. En primer lugar, habla de ataduras, ¿dónde? En las manos, ¿ok? En segundo lugar, habla de vendas puestas sobre la cabeza. Pero no exactamente en la cabeza como toro ninja, ¿verdad? No. Ninja Toro, gracias. ¿Ves? Ya estuve a punto de una infiltración esta noche. Mi propia hija. Perdónala, Señor. Y la viste cómo estaba aquí, aleluya. Y mira ahora. Ay, comenzaste en el espíritu. Bueno. Muy bien. La tercera. Cazan las ¿qué? Las almas. ¿Sabe lo que quiere decir? Que los espíritus son cazadores de almas. Andan vigilando lo que se mueve dentro de nosotros. Y ellos, a causa de nuestras propias acciones y declaraciones, agarran arsenal. Y cuando ellos tienen la oportunidad de impactarnos, entonces buscan cualquier espacio que esté fuera de línea o fuera de orden con el Dios de la Biblia, especialmente en aquellos que servimos en puestos de autoridad o que servimos en la plataforma. Y por eso, mi hermano, sí es importante el carácter del que sirve. Es importante la madurez del que sirve. Podemos tener mucha palabra, mucha experiencia
dentro de la iglesia, pero no necesariamente tenemos un carácter ya bien formado y bien desarrollado de acuerdo al corazón de Dios. Ahora, búscame por favor unas mantas. Mami, dame esas mantas ahí, por favor. Quiero que me des 3 mantas. 3 mantas nada más. Y yo quiero, por favor, un voluntario en esta noche, porque vamos a ilustrar algo aquí. En primer lugar, se mencionan las vendas mágicas que operan ¿dónde? En las manos. Escúchame, ¿no hay voluntarios? Ven, Charlie, por favor. Aprovecha que aquí está tu hermana, Charlie, por favor. Ok. Entonces, ponme las manos así, Charlie. Me voy a desquitar, Charlie, esta noche contigo. Muy bien. ¿Las manos para qué sirven? Para trabajar, para crear, para producir, ¿sí o no? Bueno, si yo le ato las manos con vendas mágicas, automáticamente yo voy a hacer que un hombre productivo, ¿entiendes?, deje de producir. Y entonces su confianza de él se va a ver afectada. Por lo tanto, lo voy a obligar literalmente a que ya no dependa de lo que puede producir, sino de lo que yo le puedo decir. Dependencia del profeta y no de Dios. O dependencia del pastor o del apóstol o del misionero y no de Dios. La segunda venda mágica, cuando yo ya lo tengo neutralizado y lo tengo a mi merced, entonces yo empiezo con mis palabras a robarle la visión de lo que es verdadero. ¿Y dónde le voy a poner la otra venda mágica? En sus ojos. Amársela aquí, por favor. Vas a ver. Te voy a llevar allá con aquellos. Agua, déjalo que respire, hijo. No, please, dice. Ya hasta el inglés le salió, ¿ves? ¿Qué unción no tendré esta noche? United States Anointing. Muy bien. Escúchame. Los ojos están conectados ¿con qué? Con la mente. Entonces, cuando él ya lo neutralizo y lo atraigo solamente para que viva por lo que yo le digo, por lo que yo le profetizo, automáticamente la vista de él se va a ver como bloqueada. Y ya no va a usar su entendimiento, menos el entendimiento de Dios. Ahora va a usar su oído natural, nada más. Y va a vivir de lo que yo le diga, de lo que yo le profetice y de lo que yo le declare. Consecuentemente, él no sabe que yo le puedo neutralizar el discernimiento de Dios. Yo le puedo robar la capacidad de ser él mismo de acuerdo a lo que Dios está haciendo en su vida. Luego yo lo ato a que su forma de pensar ya no sea ni la de Dios ni la de él, sea la de ¿quién? Mi forma de pensar. Entonces le pongo una venda mágica y le creo una dependencia ¿en quién? ¿En el Espíritu Santo? En el hombre. ¿Le creo una dependencia en la revelación de Dios o en la palabra del hombre? Y le pongo un bloqueo para que todo lo que ahora él piense venga y lo consulte con Dios, con el Espíritu Santo, conmigo. O sea, acuérdense que solamente estoy ilustrando algo. No quiero que digan, hoy estuve en un culto y había un falso profeta ahí. Muy bien, el tercer paso. Santo. Entonces, lo que voy a hacer, que le voy a poner otra venda mágica. ¿Y dónde crees que le voy a poner esa venda mágica? En su alma.
Y su alma está conectada con sus emociones. Y sus emociones están conectadas con su voluntad. Y su voluntad está conectada con su corazón. Y su corazón está conectada con sus motivaciones. En otras palabras, le pido que me rinda la totalidad de su vida y sus tiempos y su destino, su matrimonio, su familia, sus finanzas, su presente y su futuro. ¿A quién? Al hombre. Vamos a ponerle la otra venda mágica. Aquí. Amárrasela, por favor. Extiéndala toda, sí. Gracias. Ya se está emocionando mi esposa aquí. ¿Me das unos minutos más extra para aplicar bien esta ilustración? Entonces, no, te tengo bien atado. Ahí está. Ahí está. Ok. Ahora la culminación. Él emocionalmente, nota, emocionalmente, él ya no se va a sentir bien consigo mismo ni con sus decisiones, al menos de que él reciba una palabra de ¿quién? Mía. Sí. Entonces ya a este punto ya no es tan importante qué dice Dios. Ya no es tan importante qué dice la Biblia. Ya no es tan importante cuántas promesas de Dios hay en la Biblia. Ahora mi voz y mi autoridad sustituye la voz de Dios. Ahora mis puntos de vista sustituyen la revelación de Dios. Por lo tanto, ahora él, su esposa, si es que tiene esposa, y sus hijos y sus dineros, ahora él, como está atado, él ya no puede disponer. Entonces no le queda otra que yo lo puedo agarrar y llevármelo a donde yo quiera, hacer lo que yo quiera con él, y él no puede protestarme. Le voy a dar un viaje por acá. Sube. Y luego lo pongo aquí y luego lo bajo por aquí. One more. Ok. Y entonces, nota esto. Él era un hijo de Dios y espiritualmente sigue siendo un hijo de Dios, pero él ya no puede vivir como hijo de Dios, porque ha sustituido la voz del Espíritu por la voz del hombre. Ahora, aquí viene el problema. Como él no sabe lo que le está pasando, cuando su naturaleza carnal empiece a reaccionar y actuar, y los pecados viejos de la carne comiencen a regresar, su espíritu se va a sacudir y va a llenarse de pánico, de temor, de inseguridad, de dolor, y él va a creer que es porque anda mal con Dios. Pero escucha esto: su espíritu es el único que va a percibir, pero él percibe la decadencia, pero él no tiene autoridad para decirle no a lo viejo y a lo que vuelve de atrás. Consecuentemente, entonces él no le queda otra más que estarme buscando para que yo le dé una palabra. ¿Hechicería qué? Carismática. Porque él viene a mí y le digo, ok, ¿qué tienes? Estoy afligido. ¿Qué tienes? Estoy en dolor. ¿Qué tienes? Tengo pérdidas. Bien, ahora yo desato el poder de Dios sobre tu vida y yo declaro que no hay maldición que opere contra ti. Yo te declaro libre, libre, libre. Y en el nombre de Jesús yo te confieso bendición, prosperidad. Ahora ya, vete, estás libre. Él oyó palabra de liberación, pero mi palabra no tiene autoridad porque es palabra contaminada. Él oyó el nombre de Jesús,
pero su espíritu no aceptó el poder del nombre de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque las vendas mágicas que yo le tengo puestas han creado una sustitución. ¿Sabes lo que es sustitución? Sí. De que él no se dio cuenta a qué horas cambió la palabra de Dios por la palabra del hombre. Él no se dio cuenta a qué horas su alma quedó atada y dispuesta solo para lo que yo diga. Él no se dio cuenta a cuándo ya no fue productivo. Entonces ahora él está asustado porque por un lado él cuando creyó en un Dios de excelencia, de prosperidad, de perdón, de restauración, y por un tiempo hasta que no le llegaron las vendas mágicas se le estuvo cumpliendo toda la palabra de Dios, pero ahora está preocupado, asustado y confuso y preguntándose qué pasó con todo lo que Dios me dijo que me iba a dar. En un tiempo me profetizaron bendición y lo que yo estoy viendo no es bendición, es maldición. Él viene y me consulta a mí y yo para consolarlo le digo: oh no, es que estás pasando por un desierto, porque Dios a los que ama los prueba, porque Dios te quiere llevar a otro nivel. Aguántate, irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Tú has sido escogido para algo grande y por eso Dios te está probando. Y yo lo vuelvo a atar para que él tenga una falsa o verdadera esperanza. Una falsa esperanza. ¿Cuántos me están entendiendo? Sí. Escucha esto. El único que puede quitarte esas vendas es Jesucristo y el Espíritu Santo y nadie más. Dame un abrazo. ¿Cuántos lo creen? Ahora, escúchame, mi hermano. La palabra de Dios nos autoriza a examinar el fruto, no a juzgar, pero sí a examinar y a inspeccionar. Entonces, los diferentes vehículos que se utilizan en la hechicería carismática son varios. En primer lugar, palabras proféticas o declaraciones que parecen espirituales, que parecen bíblicas, pero porque no provienen, perdón, del corazón de Dios o del Espíritu de Dios, entonces esas palabras, aunque contengan declaraciones positivas, nunca se van a cumplir. ¿Cuál es el problema con una palabra que no proviene de Dios? Que te va a entretener y todo tu tiempo y tu energía va a ser gobernada de acuerdo a esa palabra, a un punto que hasta te vas a enfermar, porque día y noche vas a estar pensando y a la expectativa a ver cuándo es el cumplimiento de esa palabra, y sin darte cuenta todas las palabras, las promesas y las declaraciones de Dios las dejas a un lado por vivir bajo el gobierno de una palabra que sonó positiva, sonó llamativa, pero que tenía un problema grave. No nació en el Espíritu de Dios. Entonces, la palabra influencia, la palabra manipula, la palabra puede ponernos en alianzas contaminadas y puede atarnos mentalmente, emocionalmente, psicológicamente, y puede ponernos bloqueos para que ahora nuestra dependencia ya no sea de Dios ni del Espíritu Santo, nuestra dependencia sea de los pronósticos del hombre, no de los pronósticos de Dios. Entonces, por eso la hechicería carismática, cuando no es detectada, de pronto nos roba la identidad que ya Dios nos dio. Dios nos convirtió en sus hijos, amén. Dios en Cristo nos convirtió en templos del Espíritu Santo. Dígalo conmigo: yo soy hijo de Dios, soy templo del Espíritu Santo, soy residencia de Dios. Mi vida le pertenece a Dios, mi presente le pertenece a Dios. Dios es mi protección, Él es la roca de mi salvación. El Espíritu Santo me reclama celosamente en el nombre de Jesús. Aleluya, amén. Nota lo que pasa cuando las manos están atadas.
El creyente todavía puede estar en un culto, puede cantar, pero ya no siente lo que está cantando. ¿Cuántos se han identificado con esto? Hay tremendos bloqueos, ya no puede adorar. Entonces su sistema nervioso se ve alterado, su sistema inmunológico se ve debilitado y entra a sustituir no la voz del espíritu, sino la voz de los espíritus. Y cuando la hechicería carismática no es detectada, pueden crear manipulación. La manipulación no solamente es verbal, es espiritual, es emotiva y es religiosa. 4 niveles: verbal, espiritual, emotiva y religiosa. La palabra profética falsa, la manipulación, son preparaciones, o sea, plataformas de preparación para luego crear intimidación. En otras palabras, no se te ocurra creer algo diferente a lo que yo te diga. Tu vida va a entrar en maldición si tú no haces lo que yo te digo. Es intimidación. O sea, pronósticos de pérdidas, pronósticos de desgracias que sin que el profeta, el apóstol o el pastor o el evangelista o el maestro se dé cuenta, empieza a través de la intimidación a sentar plataformas de maldición. ¿Por qué? Porque la intimidación, cuando viene por palabra y por pronósticos de pérdidas, de destrucción, de conflicto, entonces el que está bajo hechicería carismática no la puede refutar, consecuentemente la tiene que recibir, porque ya tiene ¿qué? Atada, ya tiene sus manos, ya tiene la venda en sus ojos y en su mente. Y su alma, ¿cómo la tiene? ¿Libre o atada? La tiene atada. Y por eso, mi hermano, muchos casos que hemos ministrado en liberación y en sanidad interior tienen algo típico. En primer lugar, en el momento que estamos haciendo la entrevista, las personas a veces nos piden que paremos y les preguntemos: ¿qué pasó? Es que tengo miedo. Y a ver, ¿cómo es que tienes miedo? ¿De qué tienes miedo? Es que estoy oyendo las voces. Ah, sí. ¿Y cuáles voces estás oyendo? Estoy oyendo la voz de mi pastor, estoy oyendo la voz de mi profeta, estoy oyendo la voz de mi apóstol, estoy oyendo la voz de mi maestro, estoy oyendo la voz de mis líderes, estoy oyendo las voces de fulano de tal. ¿Y qué te están diciendo? Me están diciendo que me están engañando, que me salga de aquí, que me vaya, que ustedes son mentirosos. Me están diciendo que lo que ustedes están haciendo conmigo es una limpia. Sí, o sea que los estamos limpiando porque venían sucios. Oh, muy interesante. Nota, los espíritus, ¿saben lo que hacen? Es que falsifican las voces de los instrumentos que ellos usaron. ¿Entiendes? Y falsifican aún el tono de voz y aún los gestos los falsifican para que esa persona no ponga atención, porque acuérdate que hay vendas mágicas. Entonces la persona experimenta temor y es una forma de distracción. ¿Para qué? Para que la persona no denuncie su verdadero estado y luego se le dé una explicación bíblica del porqué de su estado. Porque aquí ya lo que está en juego no es lo que le dijo un apóstol, un profeta, un maestro, sino lo que le dijeron los demonios a través de palabra contaminada o palabra falsa que no provino del Espíritu Santo, que provino del corazón y de la emoción. Y lo que proviene del hombre natural, ¿quién tiene derecho a reclamarlo? El diablo. ¿Por medio de qué? Espíritus de error, de engaño, de mentira, de manipulación, de intimidación, de opresión y de vendas mágicas. Entonces, la hechicería carismática por eso tiene tanto éxito, porque
toma ventaja estos espíritus que he mencionado de cualquier hueco, laguna o área contaminada en el instrumento que está ministrando o que está predicando o que está profetizando. Por ejemplo, los espíritus saben la diferencia en lo que son las motivaciones verdaderas, genuinas, y las motivaciones equivocadas. Por ejemplo, los espíritus saben si acaso en el que ministra hay lagunas y carencias, y entonces va a buscar autogratificación llamando la atención, pero tiene que usar los dones. Y aunque los dones que tiene son genuinos, lamentablemente la condición interna y las lagunas y las carencias en su personalidad terminan imponiendo sobre su voluntad. Y luego, ¿qué sucede? De que aquello que es genuino se comienza ¿qué? A pervertir y se comienza a dañar. Lógico que por causa de que la persona no sabe la gravedad de su propia condición, entonces acepta las voces de los espíritus como si fueran la voz de ¿quién? De Dios. ¿Por qué? Porque los espíritus tienen la habilidad de falsificar, de imitar y también de mentir. 3 áreas: falsificar, ¿qué más? Imitar y mentir. Entonces tú dices, bueno, pero ¿será que el profeta está endemoniado? Bueno, probablemente no, pero no, déjame aclarar esto. Probablemente no esté endemoniado, pero a lo mejor sí esté infiltrado. Déjame explicar la diferencia. O sea, que no ha escudriñado el origen de lo que le viene. Y los espíritus, al ver que tiene carencias en su vida, ¿qué hace? Le comienzan a manipular sus motivaciones. Dígalo conmigo: motivaciones, intenciones y buena disposición. Por ejemplo, Balaam, cuando empezó a aceptar, prestó oído a las ofertas financieras, si acaso maldecía al pueblo al cual él mismo había sido puesto para bendecir. ¿Qué aceptó? ¿Aceptó la oferta del otro o aceptó la propuesta de los espíritus que estaban en el otro? La propuesta de los espíritus. ¿Y dónde le llegaron los espíritus? Le llegaron primero ¿a dónde? Al oído, luego a su alma. Entonces se ató en sus sentidos naturales, se ató en sus facultades racionales y luego se ató ¿dónde? En su alma. Y por eso empezó a ser inconsistente. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. La trayectoria de decadencia de lo que produce la hechicería carismática, ese es otro tema. Pero escucha algo muy interesante. Todavía en el día de hoy, la condición de la estima propia del profeta, del apóstol, del ministro, es una prioridad para Dios, porque Dios sabe que estamos expuestos cuando tenemos áreas donde no hemos sanado, donde hay heridas. Estamos expuestos a la soberbia, al orgullo, a la vanidad, a la manipulación, al control. ¿Por qué? Porque el que está herido y ministra va a buscar una forma de autogratificarse y termina utilizando el ministerio para sentirse bien, sentirse cómodo y sentirse en control de otros, porque él mismo vive, él o ella pueden vivir bajo inseguridad, y vivir bajo inseguridad es catastrófico. Y entonces la única manera de esconderlo es ministrando en los dones genuinos, pero con una personalidad desequilibrada. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces es inevitable que los espíritus que trabajan con hechicería carismática progresivamente, al ir dañando al recipiente de los dones. ¿Quién es el recipiente de los dones? Yo, el profeta, el apóstol, el maestro, el evangelista o el misionero. Entonces
¿qué pasa? De que aquello que si era genuino ya no fluye dentro de lo genuino. Ahora hay una mezcla de lo genuino, pero también de el error, la mentira. Entonces, de ahí, mi hermano, es que estos métodos de palabra, de manipulación, de intimidación, vendas mágicas, como lo que explicábamos ahorita. Luego hay otro, y ya no va a tener tiempo para los demás, o aquí lo vamos a dejar. Dame el espíritu de control. Digo, no quiero que me lo des. Cancelado. O sea, fuera. Ok. Control. ¿Se puede ejercer control espiritual maligno, sí o no? Sí. ¿Se puede ejercer control verbal? Sí. ¿Se puede ejercer control relacional? Sí. ¿Se puede ejercer control religioso? Sí, se puede ejercer control religioso. Ahora, este es el problema. ¿Por qué aún nosotros, teniendo la verdad, habiendo conocido la verdad, habiendo recibido al Cristo de la verdad, ante la mentira, ¿por qué no nos podemos zafar? Por nosotros mismos. ¿Por qué? Porque las vendas mágicas que hicieron me ataron. Entonces yo hice ¿qué? Alianzas. ¿Con quién hice alianzas? Con los espíritus de ese profeta o de ese apóstol o de ese predicador o de ese evangelista. Entonces las verdades de los espíritus ahora cobran prioridad para gobernar mi vida. Y aunque mi vida va en decadencia espiritualmente, matrimonialmente, familiarmente y financieramente, yo no puedo comportarme diferente. ¿Por qué razón? Porque me vendí a mí mismo. ¿A cuándo? Cuando dejé de lado la voz del Espíritu Santo para escoger la voz del hombre. Cuando dejé de lado la palabra revelada, la Biblia, para vivir de una palabra o de dos palabras proféticas. Cuando le di la espalda al Espíritu Santo para vivir de acuerdo al estado de ánimo del que me ministraba. Entonces viene la impartición ya no del Espíritu, viene la impartición de los espíritus para fortalecer ¿qué? La manipulación, la intimidación, la palabra profética falsa y fortalecer las vendas mágicas y mantener el ¿qué? El control. Y es como la hechicería puede ir destruyendo la individualidad, la nueva identidad que Cristo nos dio cuando nos redimió, y cómo se puede de pronto edificar el futuro del diablo y no el futuro de Dios. Y porque la hechicería carismática está envuelta con espíritus, entonces, mi hermano, toda impartición que recibamos de líderes en autoridad contaminados, si la única manera que se puede cortar es regresando a Cristo nuestro Salvador. La única forma que nos podemos zafar de la manipulación es humillándonos ante el Espíritu Santo, humillándonos ante el Dios verdadero, ante el Dios de la palabra, y renunciando a la idolatría. ¿Por qué idolatría? Porque el lugar del Dios verdadero lo tomó el liderazgo, el carisma, el talento y la autoridad de un hombre o de una mujer, porque tanto hay hombres como mujeres. Entonces Dios nos ama tanto que Él no nos comparte con nadie. Sí, por eso Santiago dice que el Espíritu que ha sido puesto en nosotros nos anhela como celosamente. Y tú dices, hermano, pero entonces yo algo sentía, algo me decía que algo no andaba bien, pero ¿por qué no sabía exactamente qué? Bueno, porque tú tienes todavía el Espíritu de Dios en tu espíritu, y el espíritu se inquieta cuando hay mentira,
cuando hay impartición maligna, cuando hay palabra profética falsa. El espíritu no acepta, pero porque ya cambiamos o sustituimos la voz verdadera, la revelación verdadera, entonces sí experimentamos malestar, pero no tenemos poder ni autoridad para libertarnos ni contradecir, porque vivimos bajo el temor del hombre, no bajo el temor de Dios. Y entonces la palabra del hombre pone lazo sobre nuestras vidas. Y por eso, mi hermano, escúchame, nuestro corazón ha sido sacudido tantas veces, pero especialmente en estos últimos 3 meses, donde hemos encontrado caso tras caso, tras caso, tras caso, en donde la persona, estando ya en el proceso de ser libre, se le entrican sus quijadas, se bloquea su mente, no puede hablar, grita, llora, pero no puede renunciar. Y le hemos tenido que decir: renuncia. No puedo. Renuncia. ¿A qué tengo que renunciar? Renuncia a toda impartición de espíritus inmundos. No puedo. Renuncia al temor del hombre. No puedo. Y hemos tenido que luchar y pedir al Espíritu de Dios que venga y desate las entrañas del alma, desate las entrañas de la mente, desate las entrañas del espíritu de ese creyente por el que Cristo murió, porque hemos entendido que estos espíritus no respetan ni el intelecto, ni la doctrina, ni lo académico del hombre. Lo único que respetan es al Espíritu Santo y al Señor Jesucristo. Y por eso, mi hermano, nadie honestamente que quede bajo impartición maligna a través de el ejercicio de hechicería carismática, no importa qué haga, ayuna si quieras, métete al closet 40 días y 40 noches, y ¿sabes qué? Lo único que vas a recibir es martirio, dolor, tribulación, angustia y más opresión. No te vas a poder librar, porque el único que puede librar de los demonios es Jesucristo y el Espíritu Santo. Bien, el tiempo se nos ha ido. Esta es la primera parte, es la introducción solamente. Vamos a seguir examinando el resto de lo que nos falta allí. Pero en esta noche, mi hermano, mi hermana, yo te digo algo. Dios nos está llamando a la verdad. Y Jesús dijo: conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libres. Conforme pasen estas enseñanzas, con todo respeto le quiero decir, si el Espíritu Santo llegara a traerte revelación a tu vida de que posiblemente por ahí en tus archivos estén escondidas alianzas, o ha habido acontecimientos inexplicables, de situaciones destructivas, negativas en el área financiera, matrimonial o familiar o espiritual, o te sientes como que hay una limitación que te impide irte a otro nivel, y ya pasaste a lo mejor hasta por el proceso de sanidad y de liberación, pero aún sientes que algo está pasando, y algunas de las síntomas se las voy a decir, pero no quiero que vayas a pensar negativo, te estoy nada más presentando escenarios posibles. Algunas personas aún siguen soñando con pastores, apóstoles, profetas o líderes que los ataron anteriormente. Entonces, eso no es una casualidad. Los espíritus que te contaminaron quieren todavía venir a ver si tienen una oportunidad. Segunda síntoma: personas que tú ya no ves más, de repente se te ponen en tu camino y te empiezan a hablar de las maravillas, entre comillas, que te estás perdiendo porque ya no estás bajo cierta cobertura o bajo cierto liderazgo, o porque ya abandonaste ciertas palabras proféticas. Eso es intimidación y manipulación. La otra síntoma es que vives con mucha intranquilidad y zozobra, como que sientes que alguien te está persiguiendo. Y tú, de veras, hermano, ¿sí? Y créeme que sientes como con miedo, y se te revuelve el estómago. Y eso es alguna realidad. Y tú dices,
Andaba en el supermercado y vi uno que se parecía al pastor que yo tenía. Y no hay tal cosa, simplemente que hay en el subconsciente tuyo, quizás escondidos todavía patrones de pensamiento que te crearon dependencia en el hombre y no en Dios. Entonces, si estas cosas llegan a suceder, mi hermano, o si te levantas declarando palabras proféticas que fulano, fulana de tal te dieron algún día, pero que ya comprobaste que no eran verdaderas porque trajeron pura ruina a tu vida, entonces, ¿sabes qué? No pierdas tiempo, mi hermano. No permitas que pequeñas cosas te creen distracción, inestabilidad. Si tú no te puedes levantar, orar porque tienes miedo, pide ayuda. Pide ayuda a una autoridad que te ayude. A lo mejor en el momento que pasaste por tu proceso te bloqueaste o te bloquearon los espíritus y no te acuerdas de que cierto momento alguien te puso manos y te declaró una palabra que todavía te controla en tu intelecto y en tus razonamientos, o palabras que no declaraste en situaciones de carácter financiero. Prepárate para que te vaya mal. Prepárate para entrar en quiebra. No va a prosperar tu matrimonio, no va a prosperar tu negocio, no va a prosperar tu vida. Y tú dices, oye, ¿qué onda? Yo ya de añales que no voy acá y no voy allá, pero algo me pasa. ¿Sabes qué? De que nosotros podemos atarnos y hacer acuerdos y alianzas con personas que profetizan engaño y no lo saben, o profetizan maldición. Entonces la palabra hablada hemos aprendido que tiene tiene poder. Aleluya. Bien, ¿nos hemos entendido? ¿Estamos claros? Entonces, mi hermano, vamos a seguir aprendiendo y explorando. El próximo miércoles vamos a entrar a la segunda conferencia de esta serie llamada como Hechicería Carismática. Quiero que se lleven, ay, santo Dios. No quiero que se lleven malos recuerdos. Y tampoco digan, el pastor Cinero lo vimos solo en la pantalla. Cancelado. Traía corbata. Quiero que entendamos esto, mi hermano. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, principados, gobernadores y huestes de maldad. Entonces, no caigan la noche en la trampa de decir, híjole, en la primera conferencia se habló del pastor, del apóstol o del profeta fulano de tal. Evite esa seducción, porque esta noche estamos viendo lo que Dios denuncia, no lo que el hombre dice. Lo que Dios denuncia y las evidencias de los efectos de la obra de los espíritus que infiltran lamentablemente aún a los llamados, a los escogidos y a los ungidos de Dios, si acaso hay lagunas y áreas contaminadas que nunca son resueltas. ¿Estamos claros? Amén.